bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. El rey Saúl y la hechicera de Endor, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 28, versos del 3 al 25. Uno de los pasajes más desconcertantes de la Biblia es el relato de Saúl y la hechicera de Endor. Es un pasaje inquietante porque ocurre en un momento difícil de la vida de Israel, cuando el rey Saúl busca la ayuda de una medium. Además, resulta desconcertante porque el profeta Samuel aparentemente resucita e interactúa con Saúl. Al explorar este texto queremos plantearnos algunas preguntas. Primero, ¿realmente esta medium resucitó a Samuel o se trataba de algún tipo de impostor demoníaco? Segundo, ¿qué quiere decir Samuel resucitado cuando afirma que pronto Saúl y sus hijos estarían conmigo? Antes de intentar responder debemos analizar el contexto de este pasaje para comprenderlo mejor. Lo que veremos hoy es cómo las personas intentan eludir a Dios para descubrir algo o conseguir lo que desean. En lugar de confiar en Dios, intentan algo ajeno a Él. Lo que veremos es a alguien que elude a Dios al no confiar en Él, al ignorar su palabra y al desobedecerlo. Y como resultado, se saltan sus bendiciones. Durante años Saúl había tratado a David como si este fuese el peor enemigo del Estado. Su paranoia y sus locos recelos le impidieron concentrarse en los filisteos, quienes eran la verdadera amenaza para Israel. Tras reunir fuerzas quizás las más poderosas que nunca antes, el antiguo enemigo estaba listo para atacar, concentrando sus efectivos en Sunem, un poblado de Isaacar justo al norte del valle de Jezreel. Saúl y sus fuerzas tomaron posiciones en las laderas del monte Gilboa, hacia el borde sur del valle de Jezreel. Veterano de muchas batallas, Saúl sabía cuándo estaba en desventaja numérica y tuvo miedo, sin que le faltaran buenas razones para ello. No solo iba a tener que enfrentar a los filisteos sin David, sino que iba a entrar en la batalla sin la guía y la dirección del Señor. Su anterior endurecimiento de corazón y la negativa a obedecer la voz de Dios había culminado en una terrible verdad. El Señor lo había desechado. Había descubierto que Dios no puede ser burlado. Y esto nos permite entrar al primer punto, la preparación para la guerra, y en el inciso A, la consulta desesperada de Saúl. Y tenemos en el primer punto la ausencia de Samuel. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. ¿Quién es Samuel? Samuel era un profeta enviado por Dios y también juez. Era sabio, juzgaba con justicia y transmitía los mensajes de Dios. Saúl lo apreciaba, confiaba en él y lo escuchaba. Con el tiempo su relación se deterioró y dejaron de hablarse hacia el final de la vida de Samuel. En resumen, Saúl necesitaba a Samuel y su influencia en su vida, pero Samuel ya había fallecido. La muerte de Samuel se informó originalmente en 1 de Samuel 25:1, que dice: murió Samuel y se reunió con todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Aquí el hecho se menciona nuevamente para enfatizar el vacío espiritual dejado por la partida de Samuel. En segundo lugar, tenemos la condena de Saúl. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. La historia de Saúl y la adivina solo tiene sentido si quedan claros ciertos detalles, por lo que antes que nada pasamos a describirlos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Samuel está muerto. El lector debe además no olvidar este hecho y de ahí que se repita casi palabra por palabra 1 de Samuel 25:1. Aunque no se sabe si el énfasis es para explicar por qué quería Saúl consultarle a Samuel y no a Dios, mediante una adivina, o para enfatizar el hecho de que si Samuel hubiera estado vivo, no habría permitido semejante situación. En segundo lugar, todo tipo de ocultismo era tenido por abominable, algo de hecho inaceptable para los miembros de la comunidad del pacto. Eso incluso en la actualidad está prohibido por la palabra del Señor. Ninguna persona, cristiana o no, tiene permiso para buscar en el ocultismo la guía para su vida y su eternidad. En tercer lugar, Saúl no solo era consciente de ello, pues él mismo se había encargado de asegurarse de que ningún adivino o espiritista practicara ese arte en Israel. Para su crédito, Saúl obedeció los mandamientos de la ley mosaica de expulsar a los que practicaban las artes ocultistas. Dios ordenó que los encantadores y adivinos, los que pueden o afirman estar en contacto con los seres muertos y espirituales, no deben tener lugar entre su pueblo. En pasajes como Levítico 19:31, Levítico 26 y 27 y en Deuteronomio 18:9-14, Saúl hizo esto en sus primeros días cuando todavía estaba influenciado por el liderazgo de Samuel. Cosas como las cartas del tarot, los que leen las palmas de las manos, los horóscopos y las tablas Ouija, son intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo. Son vínculos peligrosos con lo demoníaco, incluso si se lleva a cabo con un espíritu de diversión.
Los cristianos no deben tener nada que ver con las artes o prácticas ocultistas. En tercer lugar, observamos el campamento filisteo. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Sunem, en el valle de Jezreel, estaba alrededor de 20 millas al norte de Afec, la ciudad filistea que se encontraba más al norte. El hecho que los filisteos hayan penetrado tan lejos da una indicación de su dominio sobre el reino de Saúl y de su intención de seguir presionando hacia el este del Jordán. En cuarto lugar también está el campamento de Israel. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. El ejército filisteo se concentró en la primera instancia en Afec, lugar donde les había dejado David antes de perseguir su marcha hacia el norte para enfrentarse a los israelitas precisamente en Jezreel. Esto significa que el capítulo 29 es cronológicamente anterior al 28, pero lo cierto es que cuadraba mejor a los propósitos del autor presentar primero la posición de Saúl, que había procedido ya a hacer un llamamiento general a escala nacional. Eso no iba a ser ciertamente una batalla de orden menor, sino todo un despliegue de fuerzas en un enfrentamiento a muerte entre ambas naciones. En quinto lugar tenemos el terror de Saúl. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. No ha de sorprendernos que Saúl estuviera, por así decirlo de alguna manera, un tanto tenso. De hecho, el escritor no refrena su lengua. Saúl no estaba meramente asustado, sino que su corazón se turbó en gran manera, estaba aterrorizado, según otras versiones. Saúl, valiente y reputado guerrero, al que se le había dicho en cierta ocasión que el Señor estaría con él en todo cuanto hiciese para beneficio de Dios, primero de Samuel 11:7, era ahora incapaz de convencerse a sí mismo de que él estaría junto a su pueblo en batalla tan crucial para su supervivencia. Ahora no tenía más remedio que enfrentarse a la realidad de su propia incapacidad, aunque quizás su creciente paranoia le estuviera volviendo incapaz de razonar o actuar debidamente. En sexto lugar tenemos la negación del Señor. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl estaba en una terrible posición. Los filisteos amenazaban, el valor de Saúl fallaba y ahora Dios permanecía en silencio cuando Saúl lo buscaba. Saúl esperaba que Dios le hablara a través de sueños, pero Dios permanecía en silencio. Esperaba que Dios le hablara a través del Urim, pero Dios permanecía en silencio. Quería escuchar a Dios a través de profetas, pero Dios no quería hablar con Saúl. Este silencio demuestra que Dios no siempre responderá a cualquiera que lo busque, no cuando la persona esté en una posición de juicio como lo estaba Saúl. El rey Saúl había rechazado y seguía rechazando la voluntad de Dios revelada con anterioridad. Dado que a Saúl no le importaba obedecer a Dios en lo que ya sabía, Dios no le daría a conocer nada más. Esto nos lleva al inciso B, a la consulta ilegítima e insensata de Saúl. Y en el primer punto tenemos la violación de su propia ley. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. En su desesperación, Saúl se volvió hacia lo oculto en busca de ayuda, cosa que ocurre cuando se produce un vacío espiritual. El rey les ordenó a sus asistentes que buscaran una mujer que tuviera espíritu de adivinación, una bruja, a quien pudiera consultar. La práctica particular de intentar entrar en contacto con los muertos se llama necromancia o más popularmente espiritismo. No teniendo palabra de Dios, Saúl envió a sus sirvientes a buscar a un medium y le contaron de uno en el pueblo de Endor. Saúl había expulsado previamente a todos los espiritistas y mediums de la tierra, pero obviamente algunos quedaron. Según la ley divina, los médiums y los espiritistas estaban prohibidos en Israel, según Deuteronomio 18:11. Que el rey en desesperación buscara sabiduría de una fuente oculta que él mismo había prohibido muestra su hipocresía e indica cuánto se había alejado de la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos el medio equivocado, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. En su desesperación, Saúl siente que no tiene más elección que consultar a una adivina. La falta de lógica en tratar de descubrir cuáles eran los planes de Dios por un medio categóricamente prohibido no le hace evidente a Saúl, aterrorizado hasta el punto de parecer tan solo mera sombra de sí mismo. Cuando Saúl buscó a la adivina, trajo sobre sí una maldición. Dios la dijo en Levítico 26. La persona que atendiera a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. En tercer lugar, tenemos los consejeros de Saúl. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué clase de consejeros sus criados, verdad?
Aparentemente, no mucho antes de esto, Saúl había emitido un decreto respaldado solamente a medias por su corazón acerca de la práctica de la adivinación y el espiritismo. La prohibición no había sido puesta en vigor estrictamente y los hombres de Saúl no tuvieron problemas para localizar una médium en la cercana Endor, a solo unos 13 kilómetros del campamento de Israel. Tradicionalmente, esta mujer es conocida como la hechicera de Endor. Tal vez sea apropiado llamarla hechicera, pero es más apropiado adivina o nigromante, alguien que hace contacto con los muertos. La palabra hebrea para espíritu de adivinación es ou y lleva la idea de farfullar o hablar con un sonido extraño y hueco, como si uno se sintonizara con una persona muerta a través de ellos. La palabra hebrea lleva en mente el sonido que realiza el canal mientras hablan. La palabra utilizada en inglés medium tiene en mente el concepto de un canal. Se encuentran en medio del mundo de los vivos y los muertos y se comunican entre los dos mundos. En cuarto lugar tenemos el disfraz de Saúl. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Saúl se disfrazó y fue en busca de esa mujer al amparo de la noche, claro indicio de ser consciente de lo impropio de su conducta. El rey Saúl ayunó todo el día, se disfrazó y visitó a la bruja de Endor con dos de sus sirvientes. Saúl le dijo: consulta a un espíritu por mí y trae para mí al que yo diga. En quinto lugar tenemos el ruego de Saúl. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. A pesar de la prohibición expresa de Saúl en su momento, seguían existiendo en Israel prácticas ocultas reflejo del influjo de las religiones cananitas que siguieron siendo fuente de problemas para Israel durante siglos. En este caso, o bien Saúl estaba dando por sentado que toda medium tenía que ser mujer, o es que le había llegado noticia de la presencia de semejante persona en la zona. En sexto lugar tenemos la petición de Saúl: y me hagas subir a quien yo te dijere. Lo que Saúl le pide es que haga comparecer a Samuel para consultarle. Lo que no está claro, sin embargo, es si en su ofuscación olvidaba que Samuel había fallecido o pensaba que un Samuel muerto estaría más dispuesto a reconfortarle de lo que lo había estado en vida. Por otra parte, es muy probable que el suceso se nos ofrezca envuelto en las brumas de lo misterioso con toda la intencionalidad. Ahora bien, ¿era esa divina un fraude o tenía realmente dotes de clarividencia? ¿Fue en verdad Samuel el que volvió de entre los muertos o fue la simulación de un espíritu maligno o mero engaño de la medium? ¿Adivinó ella la identidad de Saúl o el disfraz no ocultó del todo la auténtica identidad del rey? ¿Saúl se comunicó realmente con Samuel o practicó una suerte de autoengaño oyendo todo lo que más temía? Esto nos lleva al punto 7, el decreto roto de Saúl. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Cuando nos salimos del claro sendero del deber, todo nos desvía más y acrecienta nuestra confusión y tentación. Saúl desea que la mujer invoque a alguien de entre los muertos con quien él desea hablar. Esto está expresamente prohibido. Deuteronomio 18:11 dice: toda brujería o conjuro real o simulado es un intento malo o ignorante de obtener conocimiento o ayuda de alguna criatura cuando no se obtiene del Señor yendo por la senda del deber. No leemos que Saúl haya ido a Samuel cuando éste vivía para que lo aconsejara en sus dificultades. Hubiera sido bueno que lo hubiera hecho, pero ahora que ha muerto. En octavo lugar, el cuestionamiento de la pitonisa. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? No es difícil comprender el recelo de la mujer. Si accede a la petición de Saúl, pone en peligro su vida por contravenir las ordenanzas de Dios, y es un hecho más que notable que sea el propio Saúl el que la tranquilice invocando a Dios con un juramento. La divina se preguntaba si esta era una operación encubierta del gobierno, pero Saúl le aseguró, jurando por el nombre del Señor, no menos que no sería castigada. Saúl le pediría a la divina que lo comunicara con el fallecido profeta Samuel. Él hizo esto porque quería saber lo que Dios podía decirle. Saúl es como un hombre que va a que le lean las manos para escuchar la voluntad de Dios. Esto muestra la profundidad de lo alejado que estaba Saúl de Dios y cómo afectó a su mente. Obviamente aquí no está pensando con claridad. Una vez que Saúl rechazó la verdad, era probable que cayera en el engaño más tonto. Y esto nos permite continuar con el inciso C, la falsa promesa de Saúl. En primer lugar tenemos el juramento de Saúl. Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Aunque actuando en abierta desobediencia a Dios, es irónico que Saúl jurara por la misma existencia del Señor como medio de asegurar su credibilidad ante la divina. Más aún, Saúl juró que no se le aplicaría ningún castigo cuando la ley levítica exigía que fuera apedreada hasta morir. Veamos lo que dice el Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir.
serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El juramento de Saúl por el nombre del Señor nos recuerda que la jerga espiritual no significa nada, tan cierto como que vive el Señor. Saúl estaba en total desobediencia y oscuridad. Esta es la última vez que Saúl usa el nombre del Señor en el libro de Primero de Samuel y la usó para jurarle a una divina que no sería castigada, algo contrario a la ley. En segundo lugar tenemos la rebelión fatal. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Esta rebelión implica a los dos, tanto a la hechicera como al rey Saúl. ¿Por qué querría Saúl ver a Samuel? Considerando las veces que Samuel reprendió fuertemente a Saúl, veamos lo que dice la palabra. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, y Él también te ha desechado para que no seas rey. Podríamos pensar que Samuel era la última persona que Saúl querría ver. Probablemente Saúl quería recordar sus buenos tiempos con Samuel cuando el profeta era su guía y mentor, como en primero de Samuel 9, 25, 26, que dice: descendieron del lugar alto la ciudad y Samuel habló con Saúl en el terrado. Se levantaron temprano y al romper el alba Samuel llamó a Saúl en el terrado, diciendo: levántate para que yo te despida. Saúl se levantó y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. En medio de su pecado, depresión e influencia demoníaca, Saúl olvidó que Samuel fue de hecho su adversario cuando cayó en pecado. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Primero de Samuel 13, 13, 14 y 15, 22, 29. En tercer lugar, tenemos la sorpresa de la nigromante. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Aunque han surgido interrogantes acerca de la naturaleza de la aparición de Samuel, el texto indica claramente que Samuel no una aparición se hizo evidente ante los ojos de la adivina. Milagrosamente Dios permitió que el espíritu verdadero de Samuel hablara. Debido a que ella conocía su incapacidad de levantar a los muertos de esta forma, supo inmediatamente, en primer lugar, que ello se debía necesariamente al poder de Dios. Y en segundo lugar, que su disfrazado consultante tenía que ser sabio. La divina se impresionó tanto de que apareciera en verdad que inmediatamente se dio cuenta de que esa obra era de Dios y no de sí misma, y que el visitante nocturno disfrazado era el mismo rey Saúl. Eso implica que ella no creía que Samuel iba a aparecer, sino que más bien esperaba una imitación satánica de él. La divina probablemente se impactó tanto porque en realidad ella era un fraude y la mayoría de sus tratos con el mundo espiritual eran simples trucos. Ahora Samuel realmente apareció del mundo del más allá y ella se sorprendió por completo de tener un verdadero encuentro con el reino espiritual. Además, podemos decir que esta divina estaba familiarizada con la presencia de espíritus demoníacos, pero la presencia del Espíritu Santo probablemente le era desconocida. La santa presencia del Espíritu Santo puede haberle parecido aterradora. Los indicios son que este fue un evento extraordinario para ella y aterrador, porque ella no tenía el control. En cuarto lugar tenemos el engaño de Saúl. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. La divina también se sorprende porque ahora sabía que practicaba su oficio ante el mismo rey que expulsó a todos los adivinos y espiritistas de Israel. Tenía motivos para tener miedo tanto de la presencia espiritual real que vio como del rey que estaba a su lado. No se nos dice cómo es que la divina supo que era Samuel. Tal vez haya sido algo que dijo Samuel cuando recién apareció, o podría haber sido una palabra de conocimiento sobrenatural comunicada a ella, ya sea por Dios o por el mundo de los demonios. Esa sesión de espiritismo resultó diferente de todas las otras que la mujer había llevado a cabo antes. Incluso antes de llamar al espíritu de Samuel, el profeta ya estaba frente a ella, por lo que gritó aterrorizada. De alguna manera era evidente en la visión que se trataba del profeta Samuel, que había venido con una palabra solemne para Saúl. La bruja le dijo a su disfrazado peticionario: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. En quinto lugar tenemos la falsa promesa. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Evidentemente el rey no vio lo que veía la mujer y ella necesitó la exhortación de Saúl para proceder. El relato pone en claro que hubo algo especial en esa sesión, en contraste con lo que había sucedido en el pasado. Esta vez el espíritu de la persona solicitada apareció y la medium se asustó.
Los comentaristas evangélicos están de acuerdo en que esta fue una aparición real de Samuel. No fue provocada por las maquinaciones de la divina, sino por el poder de Dios para comunicar a Saúl su último mensaje de juicio. En sexto lugar tenemos la visión inesperada. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. La palabra hebrea para dioses es en realidad la palabra Elohim, que literalmente significa dioses, pero con frecuencia se aplicaba para el Dios único en forma plural. Esto indica la verdad de la Trinidad y la grandeza de Dios, que se indica en hebreo mediante la forma plural. Cuando la divina dijo que vio un Elohim, ella no se refería a que había visto al único Dios verdadero, ni tampoco estaba deificando a Samuel. Más bien, hablando desde su propio contexto pagano, ella llamó a esta aparición de Samuel un Elohim, porque eso era lo que parecía ser en su vocabulario pagano. Fue solo ella quien llamó a Samuel un Elohim. Ella usa el número plural dioses, ya sea a la manera del idioma hebreo que comúnmente usa esa palabra de una persona, o según el idioma y la costumbre de los paganos. La palabra dioses es efectivamente la palabra hebrea que significa Dios, dioses, ángel, gobernante o juez. También puede emplearse para designar una semejanza a uno de estos. Desde la perspectiva de la divina, Samuel se apareció como un espíritu que ascendía de la tierra. No hay ningún otro milagro así en todas las escrituras. Y esto nos lleva al séptimo punto: el anciano con un manto. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. A la pregunta expresa de Saúl, la hechicera responde: un hombre anciano viene cubierto de un manto. El relato pone en claro que hubo algo especial en esa sesión, en contraste con lo que había sucedido en el pasado. Evidentemente, la edad y la vestimenta no existen en el mundo de los espíritus, de los muertos, pero Dios dio milagrosamente estas apariencias de modo que Saúl pudiera percatarse de que el espíritu era el de Samuel. Se suscita la pregunta de si todos los creyentes permanecerán en la forma que tenían cuando murieron. Samuel puede haber aparecido así simplemente para beneficio de Saúl, o pudiera ser que permanezca en este estado hasta que reciba su cuerpo de resurrección, por cuanto las escrituras enseñan que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es todavía futura, como leemos en Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Puede que Samuel hubiera estado temporalmente en esa condición solo para beneficio de Saúl. Esto nos lleva al punto 2, Saúl y el profeta Samuel. En el primer inciso tenemos una conversación inusual. El primer punto nos habla del profeta Samuel. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. El hecho de que no esperaban que Samuel apareciera ni en visión enseña con claridad que la nigromancia o los mediums realmente no tienen acceso a los muertos, especialmente a los justos, sino que solo pueden producir imitaciones. La aparición de Samuel aquí se explica por la intervención del Señor, quien por su gracia permitió a Saúl tener un último encuentro con el profeta a quien había buscado tantos años atrás, cuando andaba en busca de las asnas perdidas de su padre. De cualquier forma, Samuel apareció, era visible tanto para la divina como para Saúl. Esa no fue una aparición a través de una bola de cristal que solo la divina podía fingir ver, ni tampoco fue una voz en la oscuridad como en una sesión espiritista. Esta fue una aparición real de Samuel. Era Samuel. Este extraño incidente es controvertido y se han utilizado varios enfoques diferentes para entender este pasaje. A continuación se muestran 4 de las posibilidades sugeridas con más frecuencia. Número 1. Algunos creen que esta fue una alucinación de la divina, pero no tiene sentido porque no explica por qué la divina estaba tan aterrorizada. Tampoco explica cómo es que Saúl vio a Samuel, ni cómo es que Samuel le habló a Saúl, no a la divina. Número 2. Algunos creen que este fue un engaño de la divina, pero esta tampoco es una explicación adecuada por las mismas razones dadas en la sugerencia anterior. Número 3. Algunos creen que esta fue una imitación demoníaca de Samuel. Es posible que la adivina, con sus poderes ocultistas, convocara a un espíritu demoníaco que la engañó tanto a ella como a Saúl, pero esta sugerencia también es inadecuada porque no habla del tema del motivo. Después de todo, ¿qué ventaja obtiene Satanás con las palabras de Samuel a Saúl? Número 4. Algunos creen que esta fue una aparición genuina, aunque extraña, de Samuel. Esta es la mejor explicación porque está respaldada por la reacción
revelación de la divina, que obtuvo más de lo que esperaba. También es respaldada por la verdad de lo que dijo Samuel, y el texto dice que Samuel lo dijo. Algunos pueden decir que es imposible que Samuel reaparezca de alguna manera, viniendo del mundo más allá de regreso a este mundo. Pero Moisés y Elías también vinieron del mundo más allá de regreso a este mundo cuando aparecieron con Jesús en la transfiguración en Mateo 17:3. El comentarista Clark comparte un valioso punto adicional. Él dice: yo creo que la mujer de Endor no tenía poder alguno sobre Samuel y que ningún encantamiento puede ser utilizado sobre un santo de Dios que ya ha partido, ni tampoco sobre ningún espíritu. Samuel realmente vino, pero no porque la divina lo llamó. Samuel apareció porque Dios tenía un propósito especial para ello. Dios permitió esta extraña aparición de Samuel porque logró dos cosas. En primer lugar, confirmó de nuevo el juicio venidero sobre el rey Saúl de una manera dramática. Y en segundo lugar, le enseñó a la divina una poderosa lección sobre el peligro de las prácticas ocultistas. Yo creo que ciertamente Samuel se le apareció a Saúl y que fue enviado por una misericordia especial de Dios para advertir a este obsesionado rey de su muerte inminente, para que tuviera una oportunidad de hacer las paces con su creador, de arrepentirse, de pedir perdón, lo cual no observamos hasta ahorita en lo que hemos visto en este pasaje. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios, Él encontrará maneras inusuales y tal vez incómodas de hablarnos. No hay duda de que se apareció a Saúl, pero no vino en respuesta a su llamado. Fue enviado por Dios con el expreso propósito de reprender a Saúl por su profana relación con estas cosas malignas y para pronunciar su perdición definitiva. Esto nos lleva al segundo punto, la pregunta de Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? El comentario de Samuel expresa la agitación que le había causado los esfuerzos de Saúl para comunicarse con él, porque la humanidad viviente no tenía permitido establecer comunicación con los muertos, como leemos en Deuteronomio 18:11, que dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Levítico 26 nos dice lo siguiente: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. La brujería pone al consultante en comunicación con demonios que usurpan la personalidad de aquellos a los que buscan, porque la persona muerta no puede ser normalmente contactada, excepto en este caso excepcional y único. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?, pregunta Samuel. Las palabras de Samuel estarían en la boca de cualquiera que dejara el lugar de consuelo y bendición en el mundo del más allá para regresar a la tierra. Samuel preferiría estar de regreso donde está. Esta es una indicación para nosotros de la realidad del mundo del más allá. Aunque había pasado de este mundo, Samuel estaba en un lugar real, viviendo una existencia real. Propiamente hablando, Samuel no estaba en el cielo. Jesús explicó en la historia del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, que antes de la obra consumada de Jesús en la cruz, los muertos creyentes iban a un lugar de consuelo y bendición conocido como el seno de Abraham. Cuando Jesús terminó su obra en la cruz, se pagó la pena del pecado por estos creyentes que habían fallecido y entonces fueron llevados al paraíso, al cielo. En tercer lugar tenemos la angustia de Saúl. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Saúl le explicó su problema a Samuel. Saúl justifica haber turbado a Samuel porque Dios se ha apartado de él y no tiene entonces a quién volverse. Que Saúl se nos muestre desazonado es comprensible, por creerse en esa cultura que los muertos llevan en el Seol, una especie de semi-existencia en un submundo o medio mundo. En cuarto lugar, el abandono de Saúl. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Dios nunca se aparta de un hombre hasta que el hombre se ha apartado de él. Entonces, en aras de la justicia, Dios está en contra de ese hombre. Estas eran las tres vías básicas por las que Dios revelaba su palabra y su voluntad. Los sueños y las visiones eran la forma común en la que el Señor revelaba su palabra y su voluntad durante la época de Moisés, según Números 12:6. El Urim lo empleaba el sacerdote como un medio de consultar al Señor, según Números 27:21. Originalmente se guardaba en el pectoral del juicio con el Tumim y lo llevaba Aarón sobre su corazón cuando entraba en la presencia del Señor. De algún modo que nosotros desconocemos, Dios revelaba su voluntad mediante ello. Los profetas habían sido llamados videntes primero y se empleaban como un
una referencia para consultar al Señor. Dios también empleaba profetas para anunciar su palabra cuando la persona o las personas no estaban interesadas en ellas. Amós 7, 12 y 13 dice lo siguiente: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. Ahí tenemos la referencia. En quinto lugar tenemos la búsqueda inútil. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Saúl está pidiendo guía cuando su curso de acción es obvio. Tiene que luchar contra los filisteos. Lo que realmente quiere es tener la seguridad de que todo estará bien y de que ganará la batalla. Esto nos permite continuar con el inciso B. La tragedia confirmada. En el punto número 1, Dios se apartó de Saúl. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? Samuel estaba del lado del Señor, así que si el Señor no le decía a Saúl lo que quería, no tenía ninguna razón para creer que Samuel se lo diría. Tal vez Saúl seguía buscando con la esperanza de que las noticias mejoraran, pero nunca sucedió. Samuel le manifiesta que si efectivamente Dios se ha apartado de él, recurrir a uno de sus representantes o portavoces no tiene sentido. En segundo lugar, Dios confirma su palabra. El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí. Básicamente Samuel confirmó lo que Dios ya le había dicho a Saúl. El mensaje del Señor para Saúl es inquietantemente consistente, sin importar la extraña manera que Dios elija para llevar el mensaje. La prueba para cualquier encuentro espiritual o revelación angelical es su fidelidad al mensaje bíblico. No importa qué tipo de encuentro impresionante tenga uno con un ser espiritual, incluso si un ángel del cielo o el mismo Samuel os anunciara otro evangelio diferente, sea anatema, dice Gálatas 1:8. En tercer lugar, Dios le quitó el reino. Pues el Señor ha quitado el reino de tu mano. Samuel le manifiesta que sí, efectivamente, Dios se ha apartado de él. Recurrir a uno de sus representantes o portavoces no tiene sentido. Saúl vuelve a escuchar ahora lo que ya ha oído en vida de Samuel respecto a su pecado, las consecuencias y su sustitución en la persona de David. En cuarto lugar, Dios tiene un sustituto y lo ha dado a tu compañero David. El mensaje de Dios para Saúl no cambió desde el tiempo en que lo dio hasta el tiempo en que sería cumplido. Tal vez Saúl pensó que el tiempo cambiaría a Dios de opinión, pero el tiempo nunca cambia la manera de pensar de Dios. Nuestro arrepentimiento y quebrantamiento genuino tal vez cambien la opinión de Dios, pero el tiempo nunca. Cuando la divina vio a Samuel, dijo que estaba cubierto de un manto. Ese manto era probablemente el manto de Samuel, que lo identificaba como profeta y sacerdote. En 1 de Samuel 15:27, cuando Samuel anunció que Dios le arrebataría el trono a Saúl, este se asió del manto de Samuel en desesperación y lo rompió. La palabra hebrea usada para manto en 1 Samuel 15:27, mehei, es la misma usada para manto en 1 Samuel 28:14. Es probable que cuando Samuel se le apareció a la divina usaba el mismo manto rasgado para recordarle a Saúl que el Señor había quitado el reino de su mano y lo había dado a su compañero David. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y este dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahí tenemos la historia, ¿verdad? En 1 Samuel 16:1-13, cómo aparece ya el sustituto del rey Saúl.
Esto nos permite continuar con el inciso C, el resultado del pecado de Saúl. En primer lugar tenemos la desobediencia de Saúl. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Samuel hizo que la mente de Saúl volviera a lo que sucedió en 1 Samuel 15. En ese capítulo Samuel le dijo a Saúl: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, porque no es hombre para que se arrepienta. Aparentemente, en los 15 años que habían pasado aproximadamente desde los eventos de 1 Samuel 15, Saúl pensó que tal vez el Señor había cambiado de opinión. Samuel le dijo a Saúl que el Señor no había cambiado de parecer en absoluto. En segundo lugar, tenemos prácticamente el anuncio de la derrota de Saúl. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Saúl vuelve a escuchar ahora lo ya oído en vida de Samuel respecto a su pecado, las consecuencias y su sustitución en la persona de David. La única verdad le viene a sí mismo a confirmar sus temores por su muerte y la de su hijo, por ser entregado el ejército israelita en manos de los filisteos. También le dijo que así como el Señor lo había rechazado como rey por su pecado en el asunto de los amalecitas, así lo entregaría ahora a los filisteos y permitiría su muerte y la de sus hijos. En tercer lugar, el anuncio de la muerte de los herederos de Saúl. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. El mensaje de Samuel dejó devastado a Saúl, que había venido temblando de miedo y se marchaba quebrantado. Había oído otra vez que el Señor iba a quitar el reino de su mano y lo iba a entregar a David. Encima de eso estaban las palabras: mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. El Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. La versión de los 70, la Septuaginta, la Biblia en griego, parece verificar esto con su traducción en 1 de Crónicas 10:13, que dice: así que Saúl murió por sus transgresiones, habiendo transgredido la palabra de Dios, no guardándola, porque buscó a una adivina, y Samuel el profeta le contestó. Si así fuera, sería el único caso de ello en la Biblia, y de ninguna manera establece la práctica o la posibilidad de educar a los muertos. Jesús conversaba con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, en el Mateo 27, y evidentemente los tres apóstoles oían. Se les permitía entrar por un solo momento en el mundo celestial, pero resultó para su bendición y no para maldición, como en el caso de Saúl. En cuarto lugar tenemos la derrota de Israel. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Nos parece más probable que Samuel apareciera como un milagro de Dios. Esto le daría carácter único a ese acontecimiento, aunque algunos lo han comparado con la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Favorece en esta última opinión la sorpresa de la medium ante lo que vio, y el hecho de que el profeta le hablara directamente a Saúl sin que ella interviniera, dándole un mensaje casi idéntico a las últimas palabras que anteriormente le había dirigido. Lo más convincente es que se cumpliera todos los detalles de la profecía. Esta es la norma por la que Dios dice que debemos probar la validez de quien afirma que habla en el nombre del Señor. Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es del Señor. Por presunción habló el tal profeta: no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. No debemos emplear la aparición real de Samuel para apoyar el espiritismo. Cualquier intento de contactar los espíritus de los muertos nos expondrá ampliamente al engaño de Satanás. En quinto lugar, tenemos la realidad de Saúl. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Quienes esperan algún consejo bueno o consuelo de otra fuente que no sea Dios y en el camino de sus instituciones, se desilusionarán terriblemente como Saúl. Aunque aterrado hasta la desesperación, no se humilló, no confesó sus pecados, no ofreció sacrificios y no presentó súplicas. No parece haberse preocupado por sus hijos o por su pueblo, ni haber intentado alguna salida, pero en su triste desesperación se precipitó a su final. Dios a veces permite algún faro como este para advertir a los hombres que no apaguen las convicciones del pecado ni desprecien su palabra. Pero mientras quede un pensamiento de arrepentimiento, que ningún pecador suponga que este es su caso, que se humilla ante Dios, decidido a vivir y morir rogando su favor, y tendrá éxito. Llamado al que no atendió Saúl, porque no mostró ni arrepentimiento, ni aflicción, ni dolor, ni nada, ningún sentimiento. Así que pues mucho menos un arrepentimiento genuino, y mucho menos doblar su rodilla delante del Altísimo para pedirle perdón, porque estaba caminando en pecado y lo que estaba haciendo ahorita era precisamente eso. Y bueno, y esto nos lleva al último punto, al tercer punto: el destino de Saúl. Y tenemos ahí en el inciso A la condición lamentable
de Saúl. El primer punto nos habla del decaimiento de Saúl. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Saúl se desmayó, sus fuerzas lo habían abandonado. No solamente estaba sin haber comido en todo el día, sino que no se alimentaba espiritualmente desde años atrás. A pesar de todo lo dicho, Saúl cayó. Su corazón se había endurecido tanto que fue incapaz de reconocer su pecado o de clamar a Dios por misericordia. Aún así, juntándose a sus temores previos el horror de la desgracia ocurrida y el estado de debilidad inducido por la falta de alimento, Saúl cae como fulminado. Este último intento suyo de recurrir a la desesperada, a los poderes de la adivina, no habían servido para acrecentar más que su angustia. La nota precautoria que se desprende de todo esto es resaltada oportunamente por la pluma del escritor primero de Samuel. En segundo lugar tenemos el reclamo de la adivina. Extraño, ¿verdad? Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Es una nota triste cuando una practicante del ocultismo consuela al rey de Israel, pero los dos eran del mismo tipo. Cada uno vivía en rebelión a Dios y ambos estaban bajo el juicio del Señor. Al estudiar la vida de Saúl se descubre a un hombre que comenzó con un gran potencial. Muchos creían que sería un gran gobernante, pero tras una decisión tras otra, una desobediencia tras otra y una concesión tras otra, Saúl se encontró hambriento, sediento, débil y lejos de Dios. Me pregunto qué diría Saúl. Romanos 6:21. ¿Qué provecho obtuvieron con hacer las cosas de las cuales ahora se avergüenzan? El resultado de esas cosas es la muerte. No hay ningún beneficio ni bendición que provenga del pecado, como el rey Saúl descubrió por las malas. En tercer lugar tenemos el argumento de la hechicera. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. El relato termina de una forma absolutamente normal, con el apunte de lo cotidiano, como si se nos hubiera querido hacer ver en el último momento que lo que cuenta es la realidad del día a día. La mujer discierne que su principal necesidad ahora es el alimento. No hay nada que ella pueda hacer respecto a su futuro, pero sí en cambio aliviar su necesidad presente. Vaya ayuda. La comida de la bruja en cuarto lugar. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas. El paralelismo entre esa comida improvisada de carne y pan sin leudar consumida de noche antes de iniciar un viaje y la cena pascual añade una innegable dimensión dramática a la escena. La escena pascual se celebra con esperanza. A esta otra solo le acompaña la frustración. En quinto lugar, el consejo de la medium, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. ¿Cuánto costó persuadirle a que comiera lo necesario para poder regresar a su puesto en el campamento? La mujer insistió mucho en que comiera algo, a fin de que pudiera marcharse de ahí, ya que temía quizá que si enfermaba en su casa y especialmente si se moría allí, podría ser ella acusada de traición, aun cuando se viese libre del cargo de hechicería. Eso nos lleva al inciso B, acciones desconcertantes y perturbadoras. En primer lugar tenemos el capricho de Saúl, y él rehusó diciendo: no comeré. Él se resistía con la misma insistencia a probar bocado. Él rehusó diciendo: no comeré, no comeré, no comeré. Si hubiesen sido solo fuerzas corporales las que le faltaban, aquella suculenta comida le habría aliviado mucho, pero ¡ay! Su caso estaba fuera del alcance de tales remedios. ¿Qué ayuda puede prestar una deliciosa vianda a una conciencia mortalmente herida y condenada? En segundo lugar, la insistencia de sus siervos. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Oh, a ellos sí les obedeció, pero a Dios nunca se tomó la molestia de obedecerlo cuando le mandó a hacer las cosas. Vaya, vaya, ¿qué caso es este Saúl? A ellos sí les obedeció al momento, pero ¿qué tal a Dios? No obedeció nunca. Porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció contra su voluntad y su falta de apetito. En tercer lugar tenemos la acción de Saúl. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Quienes esperan algún consejo bueno o consuelo de otra fuente que no sea Dios y en el camino de sus instituciones se desilusionarán terriblemente como Saúl. Aunque aterrado hasta la desesperación, no se humilló, no confesó sus pecados, no ofreció sacrificio y no presentó súplicas. No parece haberse preocupado por sus hijos o por su pueblo, ni haber intentado alguna salida. Pero en su triste desesperación se precipitó a su final. Dios a veces permite algún faro como este para advertir a los hombres que no apaguen las convicciones de pecado ni desprecien su palabra. Pero mientras quede un pensamiento de arrepentimiento, que ningún pecador suponga que ese es su caso. Finalmente tenemos el acto ritual y sacrificio a los muertos. El ternero engordado en primer lugar. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Así pues le importunó con insistencia que tomase algo. Ella tenía a mano un ternero engordado,
El vocablo hebreo indica que era usado para trillar el grano y por tanto del que era gran desventaja desprenderse. Y lo mató enseguida para prepararle de comer. En segundo lugar, tenemos la preparación de la comida. Y tomó harina y la amasó y coció ella panes sin levadura. Los versículos 21 al 25 narran la última cena de Saúl convidada como fue por la divina. Sabía que su tiempo fue corto, pero lo más triste fue que su desobediencia le hubiera traído a ese momento. Fue una comida consumida en apuro. Consistía de un ternero engordado, generalmente reservado para ocasiones festivas y alegres, y de pan sin levadura, generalmente reservado para ceremonias de solemnidad religiosa. En tercer lugar tenemos la mesa servida, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Con ello adquirió fuerzas suficientes para levantarse y marchar con sus hombres antes de que fuese de día, a fin de llegar cuanto antes al campamento, el regreso de noche. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. La cena que comió Saúl esa noche fue como la última comida de un hombre en el corredor de la muerte, que espera su ejecución a la mañana siguiente. Saúl dejó ese extraño encuentro resignado con su destino. La información adicional de que en 24 horas él y sus hijos estarían muertos no ayudó en absoluto a su moral. De hecho, habría estado mejor sin ella. No se hizo bien a sí mismo haciendo lo que él había decretado ilegal. La palabra de Dios se mantuvo y no se pudo alterar. Debería haberla creído en lugar de pensar que con más consultas podría revertir su juicio. El Señor no le contestó porque no había nada más que decir. Y esto nos lleva al resumen y conclusión final. Una de las preguntas más frecuentes es si Saúl era un creyente genuino. Una respuesta segura es que la Biblia nunca aborda este tema. Podemos buscar ciertos pasajes que podrían sugerir una u otra cosa, pero en última instancia desconocemos este lado del cielo. Sin embargo, algo que sí podemos decir es que Saúl es un ejemplo de lo que un cristiano no debe hacer. Saúl personificó a alguien que sabía lo que era correcto, pero decidió hacer lo que estaba mal. Saúl sabía lo que Dios le había ordenado y aún así en su desesperación decidió desobedecer al Señor. El rey Saúl debería enseñarnos que aunque nos cueste o nos resulte incómodo, siempre debemos seguir la voluntad del Señor, incluso si no la entendemos del todo. Nuestra confianza debe estar en Yahweh, en el Señor, no en nuestro propio entendimiento. Quiero leerles Romanos 15:4 que dice: estas cosas fueron escritas en las Escrituras hace mucho tiempo para nuestra enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y aliento mientras esperamos pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Saúl es trágica, tenía mucho, pero también perdió mucho. Esta historia es para enseñarles algo. Debería darles esperanza incluso en medio de la convicción. Debería animarlos a buscar a Dios, a seguirlo y no ignorarlo, a arrepentirse, pedir perdón por sus pecados. La mayoría de las personas comienzan con una larga vida por delante y a medida que viven, manténganse fieles a Dios. Confíen en Él y esperen pacientemente en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora bien, este mensaje es un llamado especialmente para el pueblo de México. Es para todas las naciones, pero en México, en muchos lugares de nuestro país, se practican este tipo de cosas. Y ya ustedes saben cuál es el final de una persona que practica estas cosas. Invariablemente morirá y se perderá eternamente. ¿Qué hacer? Bueno, hay esperanza. El Señor ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que pidan perdón, porque viene el juicio de Dios sobre estas cosas y sobre cada persona que lo practica. Él no va a tener por inocente a ninguna persona culpable. Él no va a perdonar a ninguna persona que no se arrepienta. Es imperativo el arrepentimiento genuino para con Dios. No es solo lamentarlo, sentirse mal, sentir pesar, sentir dolor. Es dar una vuelta de 180 grados. En lugar de ir de picada hacia el infierno, pues voltear hacia arriba y dirigirse hacia el cielo. Y la única manera de volverse así es arrepintiéndose de todos sus pecados delante de Dios y creyendo en el Hijo de Dios que ya murió en una cruz, derramó su preciosa sangre para salvarnos, para perdonarnos de cada uno de nuestros pecados. Si alguna persona ha tenido este tipo de prácticas o las ha realizado o lo ha hecho por curiosidad, sepa que Dios no lo va a tener por inocente. Es un terreno prohibido, así que si quiere volverse en esta hora, acérquese al Señor y pídale perdón. Arrepiéntase de sus pecados, sea hombre o mujer, arrepiéntase de sus pecados. Si no lo hace, sepa usted que le va a pasar lo mismo que a Saúl. Saúl al otro día de ir a consultar a los muertos, murió él y sus hijos, pagó el precio de su desobediencia y no se arrepintió. Pero si usted lo hace en esta hora, dígale al Señor que le perdone, que se arrepiente
deje esa mala conducta, vuelve a hacer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y la vida, única nada más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Así que se sugiere una oración como esta. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te pido perdón porque en mi vida he practicado este tipo de cosas y sé que está prohibido por tu ley, por tu palabra. Por lo tanto, ahora que sé que es algo que tú aborreces, que es una abominación para contigo, yo te pido que me perdones y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, perdón, cambia mi vida, transforma, hazme una nueva persona, hazme una nueva criatura. Te entrego mi vida en este momento y te ruego que tú hagas un cambio poderoso dentro de mi ser. Yo me comprometo a seguirte de hoy en adelante todos los días de mi vida y a leer y estudiar tu palabra para saber cuál es el mensaje que tienes para mí cada día.